Queremos simplificar cada expresión escribiendo primero los radicales en forma exponente racional. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 5x, la raíz cúbica de 5. Recuerda multiplicar los radicales, debemos tener el mismo índice que no tenemos aquí. Pero si escribimos este uso de exponente racional, es mucho más fácil multiplicarlo. Y como una revisión rápida, si desea comparar el formulario radical con el formulario de exponente racional, el índice será el denominador del exponente racional, y el exponente será el numerador del exponente racional. Entonces, para la raíz cuadrada de 5, necesitamos reconocer que el índice sería 2 y el exponente en 5 sería 1. Y este 5 también tendría un exponente de 1. Para poder escribir esto como 5 al poder de 1 2. x5 a la potencia de 1 3. Y como las bases son iguales, ahora podemos multiplicar y luego agregar los exponentes. Así que recuerda cuando multiplicar la base es lo mismo, y luego el exponente sería 1 2 más 1 3. Para agregar estas fracciones tenemos que tener un denominador común, que sería 6. Así que podemos multiplicar esta primera fracción para el 3 3, y la segunda fracción para el 2 2. Aviso como esto nos da un denominador común de 6, así que esto sería 5 al poder de. Esto sería 3 6 más 2 6, así que esto es 5 al poder de 5 6. Ahora porque nos pidieron escribir este uso de exponentes racionales, esta sería nuestra respuesta, pero también podríamos convertir esto a forma radical si queremos. De nuevo si lo hicimos, porque el denominador es 6, tendríamos la sexta raíz, el radicanda es 5, y esto sería levantado a la quinta potencia, porque el numerador del exponente fraccional es 5 y 5 al 5 igual 3125. Así que también podríamos escribir esto como la sexta raíz de 3.125. Siguiente tenemos la raíz cuadrada de 7 dividida por la raíz cúbica de 7, tan nuevo el índice aquí es 2, el exponente es 1, y el exponente es 1 aquí, así que el uso de exponentes racionales debe ser de 7 a la potencia 1 2 dividido por 7 a la potencia 1 3. Y ahora que estamos dividiendo y las bases son iguales, resultaríamos los exponentes. Así que esto sería 7 a la potencia de 1 2. 1 3 y otra vez para restar estos exponentes. Debemos tener un denominador común de 6, así que vamos a multiplicar esto para el 3 3 y esto para el 2 2, aquí tenemos 7 alcanzado al poder de, esto sería 3 6, 2 6. Que sería 7 al poder de 1 6. De nuevo esto sería nuestra respuesta. Así que esta sería nuestra respuesta en forma exponente racional. Pero si piden forma radical, de nuevo porque el denominador del exponente racional es 6, esto sería igual a la sexta raíz, la base es 7, por lo que nuestro radicando es 7, y porque el exponente fraccional tiene un numerador de 1, esto sería levantado a la primera potencia. ¿Para qué podemos dejar el 1? Para que usted pueda ver un uso de exponentes racionales es multiplicar y dividir los radicales que tienen la misma radicando pero diferentes índices.